Intenten imaginar el lugar más silencioso y sereno posible. Un sitio donde no hace falta cerrar la puerta con llave, porque todos los vecinos se conocen bien. Donde en las calles, en lugar del ruido urbano, se escucha la risa clara de los niños, las conversaciones apresuradas de los adultos y el alboroto de los animales domésticos en los graneros. Donde no hay smog venenoso y por eso se respira con facilidad. A este mundo aislado y limitado le resulta difícil entrar a un extraño, y mucho más salir sin ser visto. Bienvenidos a mi historia. La aldea yakuta de Sinsk está separada de la tierra firme por el ancho río Lena, su afluente el río Sinjaya y el espeso bosque de taiga. Desde la capital de la república se puede llegar al pueblo por agua en bote en verano, o sobre el hielo en invierno. La carretera termina a 60 kilómetros del pueblo, convirtiéndose en un camino rural. Con mal tiempo es imposible pasar por allí, y al acercarse a la aldea la carretera se corta por el río Sinjaya. Voy a contarles sobre ese lado oscuro y sombrío de toda vida humana que tanto desean escuchar. Presten atención y no pierdan la cabeza, ni nada más. En esta historia tuve que participar junto con mi hermano mayor hace mucho tiempo, cuando éramos niños. Entonces él no era el imponente Víctor Vitalievich, ancho e inquebrantable como un remolcador. Ahora es un hombre altísimo de 40 años con barba canosa. En mi historia será un pequeño niño de 6 años llamado Vitya. Yo tenía 4. En la actualidad tengo 38. Soy un hombre adulto con estabilidad económica, pero cada vez que recuerdo esto, me convierto en un chiquillo asustado. Finales de los años 80. Al forastero en Sinsk lo notaron de inmediato. Un hombre de casi 2 metros, con una barba negra antinaturalmente larga que le llegaba casi hasta las rodillas. Él mismo era grueso como un cerdo. Además, vestido con ropas llamativas, todo de color rojo, pero en distintos tonos. Eso lo hacía parecer aún más aterrador a los ojos de todos. Al principio solo observaba, fumaba un cigarro y miraba por los patios. En las manos llevaba un enorme saco de arpillera. Vitya fue el primero en verlo, cuando jugábamos con los chicos en la calle. Max, mira. Me dio un empujón en el hombro y susurró con inseguridad, señalando hacia un costado. Me giré hacia el sonido, para ver lo que mi hermano quería mostrarme, y mis ojos se clavaron en aquella enorme figura corpulenta. Allí estaba él. Un hombre extraño, parecido al mismísimo Carabás Barabás, igualito al del dibujo animado. Como si Barbudo hubiera roto la gruesa lente del televisor y se hubiera metido en nuestro mundo real. ¡Guau, qué gordo! Igual que ese cerdo del tío Kolya. Casi grité. Mientras Vitka susurraba con precaución, yo, sorprendido, me quedé mirando a Barabás con los ojos bien abiertos, como si hubiese visto a una bestia exótica en el circo. Más bajo. ¿Qué te va a oír? Y resultó que mis palabras realmente sonaron demasiado fuerte. Mi hermano lo entendió también y me tapó la boca con la mano, aunque demasiado tarde. Al escucharlo de cerdo, el hombre giró bruscamente hacia nosotros, lanzándonos una mirada llena de odio y fastidio. Sus ojos salvajes brillaron con furia bajo sus cejas despeinadas y fruncidas. ¡Ah, mocosos! Rugió con un grito extraño, medio humano, medio animal. El sonido fue tan aterrador y contenía tal amenaza furiosa que las piernas se me doblaron. Corramos de aquí. Vitka tiró de mi camiseta, y salimos disparados, corriendo a toda velocidad hacia casa. Como era de esperar, todos los niños de nuestra pandilla se asustaron de aquel desconocido. Con gritos se dispersaron cada uno hacia su patio, buscando refugio bajo la falda de su madre. Y mientras corríamos, a ambos nos parecía que el Carabás nos perseguía y que en cualquier momento nos atraparía. La casa donde vivíamos con mamá estaba casi en las afueras. Ella trabajaba en el pueblo cercano, en una fábrica como costurera en 2 turnos, y nosotros estábamos solos. En casa, esperando a nuestra proveedora y pasando el tiempo con larguísimos paseos. Pues bien, aquel hombre no llegó a Sinsk por casualidad.
Tenía un propósito muy extraño. Carabás Barabás compraba gatos. Y los pagaba caro. Se acercaba a los patios, golpeaba la verja y ofrecía una suma fabulosa de dinero por los gatos del lugar. El barbudo no pasó por alto ninguna casa, iba tanto a los hogares ricos como a las cabañas medio derruidas. Los vecinos se volvieron tan codiciosos que terminaron llevándole todos. Los gatos. Por tal cantidad de dinero estaban dispuestos a vender el alma, no solo a entregar a sus mascotas. Eran tiempos difíciles. Época de hambre incluso para quienes criaban su propio ganado y cultivaban huertos. Por ironía del destino, justo aquel año fue especialmente difícil mantener animales, no había con qué alimentar a gallinas, cabras, vacas. Y las cosechas salieron pobres. Así que la propuesta del temible Carabás Barabás llegó en el momento justo. Nadie le dijo que no. De cada casa se escuchaban los llantos de los niños. No querían despedirse de sus queridos animales, pero los adultos les arrancaban de las manos a los gatos que maullaban lastimeramente y los empujaban sin miramientos dentro del saco de Carabás. ¿Qué otra cosa podían hacer? Había que alimentar a la familia. Aquellos niños todavía no lo comprendían. A nuestra casa llamó de los últimos. Éramos los últimos en la fila para vender el gato, pues la isba quedaba justo en las afueras. Dueños de casa, tengo una propuesta ventajosa para ustedes. Tronó con su grave voz. Abran la puerta, dejen entrar al visitante. Y volvió a golpear. Los golpes eran tan fuertes que la puerta pareció estremecerse. Me pareció que toda la casa tembló de golpe y quedó en silencio, como escondiéndose del miedo. Yo me oculté detrás de un gran aparador de madera, y solo mis ojos redondos asomaban. Ya tenía mucho miedo de aquel barbudo. A Vitia, como hermano mayor, le tocó reunir coraje y abrir un poco la puerta. En esa rendija se metió de inmediato la cara del gigantón. Cerca de él se escuchaban los maullidos lastimeros. Los gatos del saco se agitaban con inquietud, pidiendo ayuda desesperadamente, pero nadie iba a soltarlos. Oh, pequeño, ¿así que aquí vives tú? ¿Hay algún adulto en casa? Yo compro gatos. ¿Tienen uno? Bit respiró hondo, llenándose los pulmones de aire, y contestó con firmeza, mamá no está, trabaja. Y nosotros somos muy pequeños para tomar esas decisiones. Así que váyase. Mi hermano ya tiraba de la puerta para cerrarla de golpe frente al Carabás, cuando el hombre metió la mano en la rendija entre la puerta y el marco, empujando con fuerza para abrirla más. Ahora pudo meter toda su enorme cabeza, y la barba arrastraba por el suelo porque el Carabás estaba inclinado. Detrás de Vitia, justo en medio de la cocina, sobre una alfombra a rayas, estaba sentada la gata. Esponjosa, muy hermosa. Se llamaba Marisca. Una gatita cariñosa, que nunca en su vida había arañado a nadie. Todos la queríamos mucho. Ya veo, si tienen una gata. Bueno, ¿la vendes? Preguntó el hombre, entrecerrando aún más sus diminutos ojillos, perdidos entre los pliegues de arrugas de su ancho rostro. Así harás feliz a tu mamá. Mira cuánto dinero te voy a dar. El barbudo metió la mano en el bolsillo y sacó varios billetes, luego los agitó delante de la nariz de Vitia. Mi hermano, asustado, se escondía tras la ancha puerta de madera, desde donde lo observaba con un solo ojo al terrible desconocido. ¿Y nuestra Marisca, se la llevaría usted? Preguntó con inseguridad, mirándolo de arriba abajo y cambiando el peso de un pie al otro. ¿Y para qué la quiere, señor? Carabás Barabás sonrió. En su amplia boca relucieron grandes dientes dorados, como de caballo. Para un abrigo. ¿Sabes lo caros que son los abrigos en la ciudad? Las mujeres elegantes los compran enseguida, casi los arrancan de las manos. Y tu Marisca es una verdadera belleza. Da justo para un cuello. Un abrigo de primera. Por ella pagarían aún más. Cuando escuché para qué quería la gata, me puse a llorar, corrí hacia ella y la abracé fuerte.
Para un cuello. ¿Está loco, señor? No haga eso con Mariska. En los ojos de Vitia también empezaron a brillar lágrimas. La mirada de Carabás cambió, se volvió fría, astuta. El hombre se acercó aún más al umbral hasta quedar frente a frente y se inclinó para mirar a los ojos húmedos de mi hermano. No seas tonto, pequeño. Te daré todo este dinero solo por esa gata. Por la tarde le das los billetes a tu madre y ella te horneará pasteles. ¿Quieres de manzana? ¿O de cereza? Entonces, ¿me la das? Vi que mi hermano vacilaba y del desespero grité aún más fuerte, con llanto. Eso le dio a Vitia fuerzas y seguridad. No la doy. Gritó el pequeño, y de un tirón cerró la pesada puerta, echando enseguida el cerrojo. En ese mismo instante, un fuerte golpe de puño sacudió la puerta. Retumbó con tal fuerza que la madera volvió a estremecerse. «Abre esa puerta ahora mismo, mocoso», rugió él. «Hombre. ¿No la darás? Entonces no solo le arrancaré la piel a la gata, también te arrancaré la cabeza». Retumbó un bajo sordo. No fue solo un estruendo, sino un rugido, como el de un verdadero oso de la taiga. Pero yo no volví a abrirle. Nos agarramos fuerte a Mariska y la arrastramos hacia la habitación más alejada. Los vecinos vieron aquella escena, pero solo se llevaron el dedo a la sien. «Va, son niños, ¿qué se les puede pedir? Así nos toca más a nosotros». Por pura avaricia, los vecinos hasta atraparon a todos los gatos callejeros del pueblo. Barabás se marchó cuando el día ya declinaba hacia el ocaso. Para entonces en todo el pueblo quedaban apenas 2 gatos, nuestra Mariska y Vasili, un gato viejo, antiquísimo, tuerto, que vivía con la abuelita Cristia en el otro extremo de la aldea. Ese gato era el recuerdo de su difunto marido, por eso la anciana no quería entregarlo de ninguna manera. Al atardecer llegó mamá después de una dura jornada. Los rumores en el pueblo corrían rápido, apenas cruzó el límite de la aldea, una vecina ya le contó sobre la llegada del comprador de gatos, incluso se jactó de las monedas que había recibido. «Mira, mira, Liubka». La mujer le puso bajo la nariz unos billetes arrugados. «Mira cuánto hay aquí. Con este dinero se puede vivir un mes sin pasar necesidad. Y todavía queda para el siguiente. Y todo por solo 2 gatos. Mira lo que nos pagó». «Ay, no me digas». «¡Qué maravilla!», respondió mamá, sonriendo. «Es el Señor quien nos mandó esta suerte en este año de hambre, para poder sobrellevarlo. Porque el ganado muere, y en los campos el trigo se seca. Malas cosechas, tiempos de hambre, y aún falta el invierno por delante». Mamá sonreía a la vecina, pero por dentro pensaba, ojalá sus hijos también hubieran tenido la idea de vender a su inútil Mariska, porque en casa no había nada para comer, ni una miga. Había que guardar cada rublo para el invierno, para no pasar hambre. Cuando ella llegó a casa, los niños estaban sentados en el suelo jugando con Mariska. Pasaban una pajita por el piso y la gata saltaba como una libélula. «¿Pero cómo puede ser? ¿Cómo es posible? ¿Por qué no vendieron a la gata? Todos los vecinos vendieron las suyas. Solo ustedes resultaron inútiles. Dios mío, ¿por qué me tocaron unos hijos así? Ese era nuestro único chance de sobrevivir al invierno. ¿Qué vamos a hacer ahora? Hace 3 meses que no me pagan el sueldo. El país atraviesa tiempos difíciles. Tenemos que esforzarnos por sobrevivir. ¿Y cómo hacerlo si en vez de hijos tengo a 2 tontos?» Mamá, por supuesto, se enojó muchísimo. No podía calmarse y repetía una y otra vez lo mismo. «¿Qué han hecho, demonios? ¿Cómo no se les ocurrió venderla? ¿A quién le sirve esa gata pulgosa? No sirve de nada. Bueno, caza ratones, ¿y qué más? Podríamos haber recibido dinero por ella, ¿entienden? Dinero. En casa no hay nada que comer. ¿Y ustedes?» La madre alzó un trapo y nos dio un buen golpe a los 2.
Lloraba y gritaba, incluso intentó pegarnos con la escoba. Estaba verdaderamente furiosa. Al final nos puso de rodillas sobre granos de arveja en el rincón, casi una hora entera. Mientras tanto, ella bebió té con hierbas secas del campo y solo entonces se calmó un poco. Todos nos tranquilizamos y nos sentamos a cenar unas pocas papas hervidas que Vitia y yo habíamos robado del campo. Llegó la noche. Mamá se durmió, y nosotros aún estábamos en la habitación, soplando sobre las rodillas doloridas por las marcas de los guisantes y acariciando la cabeza peluda de Mariska. Nos comportábamos muy en silencio, temiendo la ira de mamá, cuando de pronto la gata se quedó rígida y dejó de ronronear. Nos pusimos a escuchar. De la calle nos llegaban unos ruidos extraños. Cerca de la ventana, sí, en la puerta algo rascaba. Y con insistencia, como si una bestia salvaje del bosque hubiera venido y quisiera entrar en nuestra casa. Nosotros nos quedamos sentados, escuchando. Luego alguien golpeó suavemente en la ventana. Muy suave, como para comprobar si todos en la casa dormían o no. De repente Mariska saltó de un brinco y corrió hacia la puerta de entrada. Se lanzó contra ella y bufó, y después soltó un aullido gutural y amenazante. Los ruidos en la puerta cesaron al instante. Entonces la gata corrió hacia la ventana, se encaramó al alféizar como un huracán, chocó la frente contra el vidrio y luego rugió fuerte, mirando hacia la nada. Silencio, silencio, tonta, vas a despertar a mamá. Susurré. Ella también te pondrá de rodillas sobre los guisantes. Pero Mariska no hacía caso. Estábamos en shock. Nuestra gata, siempre tranquila y cuerda, corría de la puerta a la ventana, bufando y gritando como loca. El pelo erizado, inflada como un gorro de piel. Así estuvo toda la noche, como si espantara a alguien de la ventana y de la puerta, bufaba con rabia, chillaba, se lanzaba contra la puerta. Y aquello siguió rascando toda la noche, hasta que al amanecer se fue. Pero Mariska patrulló hasta el último momento. Recorrió la casa, escuchando y asomándose a cada habitación. Sin embargo, todo estaba en silencio. Tal vez de verdad había sido una fiera salvaje. Parece que nuestra gata ahuyentó a un oso o a un lobo, lo cual era extraño. Lo raro fue que mamá no se despertó con la locura de Mariska. Normalmente dormía muy liviano, se despertaba con cualquier ruido. Pero esa vez le dio igual el bufido, el arañazo, los maullidos, los rugidos y todos los demás sonidos. Quizás estaba demasiado agotada por el trabajo. Después de haberse desquitado con nosotros, se quedó sin fuerzas. Nosotros no dormimos ni siquiera después del amanecer. Por la mañana, Mariska estaba como siempre, completamente tranquila. Sentada en la cocina, sin molestar a nadie, lamiéndose el pelaje. Mamá decidió ir a casa de una vecina a pedir prestados huevos, pan y leche, porque en casa ya no quedaba nada de comer. Al cabo de una hora regresó con los ojos desorbitados, asustada, como si hubiera visto a un monstruo. Primero corría por la habitación sin saber qué hacer, luego se detuvo frente al escritorio y empezó a buscar su libreta, donde tenía anotados números importantes, el horario de los autobuses y otras cosas. Vitia se acercó y, tirando con inseguridad de la manga de su bata, preguntó en voz baja, «Mamá, ¿qué te pasa? ¿Qué ha ocurrido?» Ella lo miró con sus ojos inquietos y dijo, «Ay, hijo mío, una desgracia ha venido sobre nosotros». «¿Qué está pasando?» «Nuestros vecinos no están en casa. La puerta abierta de par en par, y yo pensé, quizá están pastoreando el ganado. Pero no están en ningún lado». Seguí recorriendo los patios, y todo vacío. En el pueblo no hay nadie. Detrás de cada cerca ladran perros, las vacas mugen en los establos, pero gente no hay. Solo la abuela Cristia estaba cavando en su huerto. En todo el pueblo quedamos nosotros con ustedes y la abuela Cristia. De pronto mamá se cayó y tragó saliva con dificultad. Hay que ir a la ciudad, a buscar ayuda.
No puede ser que la gente desaparezca así, de repente. Y menos casi todo el pueblo. Es demasiada gente, toda una multitud. Algo malo pasó esta noche, muy malo. Soñé que alguien me agarraba de las piernas e intentaba arrastrarme de la cama. Pero no lo lograba, mis piernas se le resbalaban, como si estuvieran untadas de aceite. Detrás de nosotros se escuchó una voz anciana y chirriante, yo también lo soñé. Y no eran manos, no, eran como garras de bestia. Como si una fiera de verdad hubiera querido llevarnos. Y aquel hombre que ayer caminaba por el pueblo. Ese no era un hombre. Era algo impuro que vagaba por las calles, recogiendo a todos los gatos, para que no pudieran salvar a sus dueños. Dicen que los gatos pueden ver a lo impuro y hasta ahuyentarlo. Por eso esa fue la artimaña a la que recurrió el maligno, para condenar las almas de la gente, mientras nuestras gatas podían protegernos. De esto me hablaba mi abuela, cuando yo era apenas una niña. Así fue como nosotros los salvamos del maligno. Y luego ellos nos devolvieron la deuda, salvando nuestras almas en la noche. La abuela Cristia apenas logró arrastrarse hasta la casa, moviendo con dificultad sus delgadas piernas en las viejas sandalias de goma. Detrás de ella cojeaba el gato tuerto Beisia. Él y Marisca se olfatearon, se frotaron como viejos amigos y se echaron juntos sobre la alfombra redonda de lana. ¿Qué pasa, abuela Cristia? ¿Cómo es posible? Hay que ir al pueblo, a la policía. Aquí debía estar el horario del ferry. Todavía alcanzamos. Hoy, balbuceaba mamá nerviosa, pasando las páginas de su libreta. Claro que no podía contarnos a nosotros, dos niños pequeños, todo lo que había visto. En el pueblo en verdad quedaban solo 4 personas vivas. El resto, todos estaban muertos. No solo muertos, destrozados. Sus cuerpos mutilados yacían desde las camas, donde los aldeanos dormían tranquilamente por la noche, hasta los patios, donde los habían terminado de matar brutalmente. Ese camino de sangre estaba adornado con vísceras arrancadas del vientre, con pedazos repugnantes, dientes sueltos y mechones de cabello. Yo supe todo esto solo 30 años después, cuando encontré viejos recortes de periódicos. Mi madre los había escondido con cuidado, no quería que Vitia y yo conociéramos aquella terrible verdad. Al menos, no a tan temprana edad. Aquel mismo día nos fuimos con mamá a la ciudad. Hacia la tarde llegaron muchos milicianos al pueblo de Sinsk. Nosotros salvamos a nuestra Marisca del maligno, y ella nos salvó a nosotros. Estas palabras quedaron grabadas en mi mente para siempre. Créelo o no, pero desde entonces en mi vida siempre hubo gatos. Primero fue Marisca, después de su muerte, mamá fue trayendo nuevos gatos y gatas. Regresamos a casa en cuanto la vida volvió, poco a poco, a su cauce. El pueblo empezó a revivir. Las casas se llenaban de nuevos habitantes, en su mayoría gente necesitada, como los que habían perdido sus hogares en incendios. Pero la vida en Sinsk cambió para siempre. La gente ya no era tan abierta ni tan bondadosa. Nadie volvió a sentirse seguro. Y había muchas razones para ello, además de la masacre que el maligno había desatado.